Hola, ¿cómo estás? Yo soy Antonio Teole, el fundador de Sounds of Origins, el creador de The Amazonic. Hoy estoy acá en Costa Rica con mi amigo Alex y Dani. Nosotros vamos a hablar un poquito sobre Alex Trabajo. Alex, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Un Alex, placer estar aquí. mucho gusto estar aquí con usted. Habla un poquito sobre usted. ¿Quién eres usted? Bueno, Alex nace en Limón Centro hace un poco de años y luego cuando tenía 7 años mis papás se trasladaron a vivir a una comunidad que se estaba iniciando. En esa comunidad los únicos, o sea, éramos la única familia blanca, todos los demás eran familias negros y yo me crié escuchando Creole, me crié comiendo rice and beans, escuchando calipso y las diferentes, todo lo que acontece en la cultura del Caribe y de Limón. Entonces, para mí, siendo mis papás del interior del país, no me extrañaba oírlos hablar Creole, o sea, porque me crié así. Y estuve por ahí, luego me entró el gusanito de la música, estuve tocando con las bandas de colegio, luego tuve la oportunidad de tocar batería, porque yo lo que toco es batería, de ser baterista de algunos grupos locales, y luego hubo un tiempo en que no estuve involucrado en la música, me dediqué a otras cosas, y un día en un restaurante estábamos almorzando mi esposa y yo, y hay un quijonguero, y yo lo estoy, y me dice mi esposa, ¿qué es lo que miras tanto? Y yo le dije, yo creo que puedo tocar ese. Y ella me dice, yo creo que sí. Eso fue un sábado. El lunes fui a una escuela de música y les pregunté. Me dijeron, sí, llega oportunamente porque estamos en un proyecto de calipso sinfónico. Y yo no sé qué es Wow. eso, pero empecemos. Y ahí empecé y fue la primera vez que pusieron un quijongo en mis manos y me enseñaron la base rítmica y desde ahí yo le cuento a Daniel que lo tengo en la sala de mi casa y que cada vez que paso tengo que montarme un poquito a él. Si lo que esté sonando, el género musical que esté sonando, yo me subo al quijongo y tengo que tocarlo. Entonces, el calipso es parte de mi cultura natural y no tuve la oportunidad de conocer grandes íconos del calipso limonense, costarricense, y también he tenido el privilegio de que me inviten a tocar con ellos. Muy interesante. Dani, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, ahorita hay muchos quijongueros caribeños allá en Limón. Precisamente el día de ayer hablaba con don Danny Williams, que es el director de uno de los grupos, de los mejores grupos internacionales de Calypso allá en Limón, don Danny Williams de Cahué Calypso, porque queremos hacer como un encuentro de quijongueros y hicimos un recuento como de 8 o 9. Ok, Oh, no tantos entonces. No hay mucho. Ahorita afortunadamente estamos con proyectos a nivel de escuela para que los chiquillos construyan el quijongo y vayan conociendo nuestra cultura caribeña y el calipso. Entonces estamos con la esperanza de que hayan más quijongueros. ¿Y fabricantes de quijongos? Y eh, el titular es don Roberto Kenton, más conocido como Shanti, que es otro de las agrupaciones calipso más destacadas allá en Limón y él, el Shanti, es un ícono, ha hecho muchas canciones de calipso y él es uno de los constructores principales. Este que yo tengo acá es fabricado por él. Ahorita, como te digo, están en proyectos becas taller que tienen algunos muchachos y entonces están trabajando en las escuelas de Cahuita y los chicos de la escuela están fabricando, por dicha que están metidos en esto, entonces están fabricando. la cultura de Loquihongo estás protegida. Estamos en eso, estamos luchando por eso, sí. Alex, habla un poquito sobre su trabajo. ¿Dónde usted toca? ¿Cómo eres? Ok, bueno, yo trabajo hace 42 años para una empresa estatal allá Ujú. en Limón y en el Calipso tengo aproximadamente, de estar de fijo así de lleno, 3 años. Toqué inicialmente con un grupo que se llamaba New Revelation, que se llama New Revelation porque anteriormente había un Revelation
que era donde cantaba otro de los famosos Calypsonian de Limón, que hizo una pieza muy famosa que se toca casi en todo el mundo, Nowhere Like Limón. Fue el creador de esa pieza. Entonces, pero él falleció, volvimos a hacer el grupo, o se volvió a formar el grupo New Revelation, pero con la particularidad que el hijo, Anthony, es el conguero y el cantante y canta las canciones de papá. Tuve la oportunidad de estar con ese grupo. Posteriormente, iniciamos con el proyecto de Tropical Calypso Music, que está vigente. Somos 3, un compañero en el banjo, otro en la conga y yo con el quijongo. Recientemente, hace como un mes, incorporamos el clarinete. Y una muchacha de allá también de la zona toca el clarinete y la flauta, entonces incorporamos esos instrumentos a la agrupación. Y también por otro lado toco con un grupo que se llama Sonoridades del Caribe, que siempre estamos tocando entre Cahuita y Puerto Viejo, pero ahí toco la batería, yo no al quijongo, sino hago bulla con la batería, un poquito así. Increíble. Yo gostaria muito de ouvir, pero yo sé que usted necesita estar de pé para tocar, ¿sí? Ajá. Okay. No, también. ¿Consegue tocar sentado? Sí. Por favor. En Trinidad y Tobago y en la isla de San Andrés, muchos quijongueros tocan sentados. Ok, sí. eso. Vamos a oír un poquito. Yo soy de Limón, no soy de esos lugares, pero también. Sí. Sí, se puede tocar bien así. Ok. Toca un poquito para nosotros, vamos a ver un poquito. Ok, vamos. La base de con lo que se toca el calipso, él se sabe ya algunas canciones. Okay. Yo lo vi ahora. A veces me siento como Oscar de León con el contrabajo. Eu tenho uma pergunta mais para encerrarmos. Na sua opinião, qual é a importância desse projeto que estamos fazendo acá na Costa Rica para manter a cultura hongo, de los instrumentos locais? Yo les aplaudo de pie, porque con la información que me ha estado mandando Daniel, le conversaba a mi hijo de la importancia de esto, que ustedes andaban por el mundo recogiendo instrumentos no tradicionales, pero sí autóctonos. Y qué importancia. O sea, yo no conozco el resto del mundo, pero sí le doy la importancia y les agradezco mucho el que ustedes me hayan invitado. Y no solo, o sea, no es por Grampaña, sino este es el protagonista principal. Para mí es lo que yo quiero que conozcan es este instrumento. Entonces, a través de ustedes y el trabajo que están haciendo, es la mejor oportunidad del mundo que tenemos. Wow. Me perdi das palavras em espanhol. Alex, muito gusto. Por favor, abra para as pessoas um pouquinho se você tem mídias sociais para as pessoas poderem encontrar-te e saber mais sobre seu trabalho. Ok. Ahí en las redes sociales está el grupo Sonoridades del Caribe, ahí pueden encontrarnos. En mi página de Facebook está toda la información del grupo Tropical Caribbean Music, Alexander Cascante Campos es mi nombre, y en el Facebook ahí está. Y cualquier tipo de contratación para todo tipo de evento, el teléfono es el 8834-3132, y ahí nos pueden encontrar, ahí estamos en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, brother. Muy amable.